¿Qué tal? Muy buenas tardes con todas y todos. Sean bienvenidos a nuestra primera conferencia del semestre 2021-2. Agradecemos a los asistentes por la espera. Antes de dar inicio a la conferencia del día de hoy, as- eh, vamos a repetir nuevamente nuestras normas de convivencia que ya les hemos hecho llegar mediante sus correos. Les pedimos a los asistentes, quienes se encuentran presentes en la sala Zoom, que mantengan tanto sus micros como cámaras apagadas. De esta manera tendremos la mejor conexión tanto para el expositor como para el público conectado. De igual manera, les pedimos que en la medida que se vaya desarrollando la conferencia, puedan ir escribiendo sus preguntas, sus dudas, sus consultas en la caja de comentarios, quienes se encuentran en el Zoom, y quien nos sigue desde el Facebook del Centro de Estudios Orientales, lo puedan escribir en la caja de comentarios, que luego lo haremos llegar oportunamente al profesor Sidar para que pueda contestar cada una de sus preguntas. Muy bien, sin nada más que agregar, agradecerle nuevamente por su participación, por su interés en nuestra primera conferencia titulada La cuestión de la identidad en el desplazamiento interno y externo de las novelas de Siddhartha Deb y Bharati Mukherjee. Antes de comenzar, quisiera poder otorgarle la palabra al doctor Ricardo Sumalavia, director adjunto del Centro de Estudios Orientales. El doctor. Bien, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque tenemos público de distintas partes del mundo, ¿no? De Perú, de otras regiones de América Latina, de la India, que nos están siguiendo aquí a través, que están en la sala o nos siguen a través de nuestras redes. Estamos aquí en el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realmente contentos porque contamos con la participación del profesor Sidar Chandras Kehar, quien nos va a ofrecer una conferencia en esta oportunidad que estamos iniciando el semestre académico aquí en el Perú, en nuestra Universidad Católica de nuestro país. Y además es la oportunidad para poder hacer llegar al público peruano y latinoamericano conocimiento sobre la literatura que se produce en la actualidad en la India. En ese sentido, el profesor Sidar nos va a ofrecer justamente una aproximación sin duda interesante que nos va a ilustrar y nos va a atraer para poder leer estos autores, conocer un poco más de esta literatura, de esta cultura, ¿no? De esta manera nosotros, como digo, estamos iniciando nuestros ciclos de conferencias de este semestre y que esperemos pues, que sea del agrado de todos. Sin duda, será así. Muchísimas gracias al profesor Sidar, un gusto ya haberlo conocido hace ya unos meses y se haya podido concretar su participación aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Ricardo. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, para poder darle la palabra al profesor Siddhartha, vamos a leer rápidamente su biodata. El profesor Siddhartha Chandras Shehar es profesor de español, traductor e intérprete. Ha trabajado como profesor de español en muchos centros de educación como el Instituto Cervantes. De igual manera, ha traducido el libro Más allá del hoyo de Jorge de Blasquez del español al inglés. Recientemente ha traducido y publicado una antología de cuentos cortos llamados Inventos del autor ecuatoriano Abdon Bridia del español al hindi, y actualmente es doctorando en la Universidad del Jawaharlal Nehru University en literatura latinoamericana. Bien, entonces, sin nada más que agregar, quisiera poder cederle la palabra al profesor Siddhartha Chandras Shehar. Muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias, Ricardo. Y buenos días, y buenas noches y buenas tardes, donde estéis. Gracias por asistir a esta conferencia y gracias a Ricardo por darme la oportunidad de hablar de un poco sobre la literatura india, en concreto dos novelas sobre las que estoy trabajando en mi investigación del doctorado. Así que, bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad.
Bueno, yo voy a leer el artículo que yo he preparado y a la vez comparto una presentación por PPT que te voy a compartir. ¿Ya se ve la presentación? Sí ¿Le se va a ve. visualizar? Bueno, el título de mi charla de hoy es La cuestión de identidad en desplazamiento interno y externo en las novelas de Siddhartha Deb, que se llama The Point of Return, y de Bharati Mukherjee, que se llama Desirable Daughters. Bueno, durante esta charla yo voy a pues, citar a ciertas personas y también desde las dos novelas y me gustaría pues decir que todas estas las citaciones son traducidas por mí, así que son traducciones tentativas. Bueno, la India ha sufrido mucho desplazamiento a causa de la división de la India entre los países de India y Pakistán en el año 1947. Esta división resultó que la sociedad estaba dividida sobre muchas líneas, ninguna peor que la de sobre los hindúes y musulmanes. La división hizo que mucha gente hindú se desplazara desde regiones que ahora estaban dentro de Pakistán a la India y viceversa también. El desplazamiento interno en la India ha tenido muchos impactos. Mucha gente se ha movido porque no tenían trabajo ni casa. Sin embargo, no todo el desplazamiento ha tenido lugar por motivos económicos y de tener una casa. Muchas mujeres en la India se desplazan por matrimonio también, ya que sus esposos en potencia tienen trabajo en países como los Estados Unidos. En la India, el aspecto de tener un matrimonio arreglado es muy común entre la clase media y media alta. Normalmente los padres las casan a sus hijas con ingenieros indios, por ejemplo, que trabajan en los Estados Unidos u otros países occidentales. Esto también resulta en el desplazamiento para la mujer, que no solo tiene que dejar a sus padres, su ciudad y su ambiente, sino que también tiene que adaptarse a una nueva cultura, nuevo lugar y a la vez conocerle a su marido, ya que en matrimonios arreglados no se conocen muy bien los esposos antes de casarse. La ficción de la diáspora india en inglés debe considerarse un subgénero de la literatura de la diáspora inglesa de la India escrita por los escritores de la diáspora india. La novela de ficción expatriada o inmigrante es su subforma con sus propias cualidades distintivas. Es el producto literario del encuentro indio con la gente de su país de acogida y su participación en el país de su destino. La diáspora india incluye a millones de personas en Surinam, Sudáfrica, Trinidad, Tobago, Guyana, Jamaica, Mauricio, Fiji, Malasia y muchos otros países. Salieron de la India británica en el siglo XIX y principios del siglo XX y millones más se han mudado a países como Estados Unidos, Reino Unido y también a los Emiratos Árabes Unidos, especialmente en las décadas recientes. Se identifican como NRI o indios en el extranjero o expatriados o inmigrantes. Durante el siglo XIX y hasta el final de la gran parte de la migración del Reino de la Gran Bretaña fue involuntaria, exportación de mano de obra a otras colonias bajo el sistema de contrato. Durante la división de la India hubo mucha migración entre India y Pakistán, musulmanes, hindúes y sikhs. Una migración similar tuvo lugar en 1971 entre Bangladesh, Pakistán e India. Así que las dos novelas de las que voy a hablar se tratan del desplazamiento interno, en el caso de The Point of Return, que aparte de aquí yo voy a llamar el punto de vuelta por Siddhartha Deb, y el desplazamiento externo en la novela de Desirable Daughters, que yo traduzco como Hijas Deseables por Bharati Mukherjee. De diferentes maneras, las dos novelas exploran los temas de identidad, diáspora, desplazamiento y el significado del hogar. Las obras de Mukherjee y Deb presentan la migración como una oportunidad de inventar y definir de nuevo las nociones de hogar e identidad. La charla sería un intento por mi parte de darles
a ustedes a conocer los aspectos de la historia y cultura india a través de literatura india en inglés por estas dos novelas. Y ahora yo voy a, pues, muy brevemente contar un poco sobre las dos novelas. El punto de vuelta por Siddhartha Dev tiene como fondo la región noroeste de la India, que ha sido un semillero de disturbios militantes, enfrentamientos étnicos y demandas generalizadas por estados separados. Si bien la división de la India en 1947 provocó conflictos y tensiones entre las comunidades hindú y musulmán en el norte de la India, un hecho menos destacado es que la región noroeste de la India también se vio afectada. La migración a gran escala de bengalíes hindúes desde el antiguo Pakistán oriental, que más tarde se convirtió en Bangladesh, recreó fronteras y territorios. Recibió un mayor impacto después de 1971, cuando se creó Bangladesh. La división y el repetido replanteamiento de los límites han contribuido mucho a la matriz sociopolítica volátil y a menudo problemática de la región. Con este telón de fondo es la novela de Siddhartha Dev, El punto de vuelta. El trasfondo hace que la novela pregunte al lector qué significa y qué supone ser indio. ¿Cuál es el concepto de nacionalidad en medio del sentimiento constante de ser un forastero? ¿Y existe un hogar que los migrantes puedan llamar suyo mientras intentan constantemente demostrar su, entre comillas, indianidad? El punto de vuelta explora estos temas a través de los personajes de Señor Dam o Doctor Dam y su hijo Babu. Mientras que a un nivel es una historia, entonces Señor Dam y Babu son los protagonistas de esta novela. Y mientras que a un nivel es una historia de la relación entre padre, que es Señor Dam, y su hijo Babu, a otro nivel es un viaje de dos generaciones sucesivas de migrantes que intentan hacerse un espacio para ellos mismos, y a través de ellos la novela habla de la necesidad de espacio en el mundo dinámica, cambiante, de los cambios geopolíticos en la región. Siddhartha Dev es un escritor indio que nació en el estado noroeste de la India, Meghalaya, y creció en su ciudad capital de Shillong. Cursó sus estudios en la India y en la Universidad Columbia en los Estados Unidos, y empezó su carrera en periodismo como periodista deportivo en Calcuta, una ciudad en el este de la India, en 1994. Y esta novela fue escrita en 2002. Ahora hablo un poco sobre Las hijas deseables por Bharati Mukherjee. En esta novela, la autora Bharati Mukherjee muestra las vidas de tres hermanas atadas por la sangre, pero aún viviendo vidas muy distintas entre sí. Hijas deseables traza la vida de tres hijas brahmanes: Tara, la protagonista, Padma y Parvati. Entonces, Tara, Padma y Parvati son las hermanas y las protagonistas de esta novela, y todas ellas son ansiosas a forjar su propia identidad en situaciones socioculturales muy difíciles y complicadas. Tara, Padma y Parvati nacen en una familia bengala brahmin muy rica, presidida por su padre cariñoso y una madre tradicionalista y ortodoxa, ¿no? Brahmin es una casta, es la casta más alta en el sistema de castas en la India. Y normalmente también son sacerdotes, ¿no?, que hacen las diferentes ceremonias religiosas en la cultura hindú. Y las hijas son inteligentes y artísticas. Nunca se asfixian por una sociedad convencional que estima muy poco a las mujeres. Ante este arreglo sociocultural y estereotipado, ellas revelan y forman su propia línea de acción. Moviendo en circunstancias diferentes y tensadas, cada una de ellas trata de encontrar su propio sitio. Sin embargo, su identidad siempre está en un estado de flujo, ya que siempre van por autorrealización y propia realización. Cada una de ellas trata de conectar el pasado con el presente, memoria con el deseo. Y cada una de ellas está en marcha siempre.
La novela se trata principalmente de la cara de asimilación que siente Tara Chatterjee, una de las hermanas y la protagonista más destacada de la novela, tras casarse con un ingeniero indio y mudarse a los Estados Unidos. A la vez, la novela es una crítica sobre los aspectos rígidos de la cultura india. Bharati Mukherjee fue una escritora estadounidense de origen indio y profesora emérita en la Universidad de California, Berkeley, y esta novela, Las hijas deseables, fue escrita también en 2002. Ahora, el primer tema que me gustaría tratar es la identidad como un concepto, ¿no? El concepto de la identidad. Y en tiempos de polarización y al mismo tiempo multiculturalismo, la idea de nación es algo que se cuestiona constantemente. El movimiento de personas a lo largo del siglo XX ha hecho que las fronteras sean cada vez más accesibles que antes. Con estas migraciones a gran escala, la cuestión de la identidad pasa a primer plano. ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? Stuart Hall, el crítico británico, ha afirmado en su artículo Cultura, Identidad y Diáspora que la identidad no es algo que no sea tan transparente o libre de problemas como pensamos. Es un tema extremadamente complejo si lo miramos desde la perspectiva de multiculturalismo. Cuando las personas migran, se llevan consigo una identidad que no es constante, sino que cambia constantemente. Se llevan consigo su entorno, así como sus pertenencias que cuando se colocan en un nuevo entorno cambian el significado del entorno anterior. Con la migración viene aún más lucha. La lucha por hacerse un lugar puede hacer que las personas experimenten una crisis de identidad. Luchan por ser lo que naturalmente no son. Sin embargo, cuando continúan en esa lucha y se hacen un nombre en la sociedad, descubren que siempre tuvieron más en su identidad que solo su yo original. Descubren que tienen un yo que es independiente de la definición de identidad de cualquier otra persona. Nuestra identidad está relacionada con la cultura de la que venimos, la cultura que obliga a las personas a reaccionar de cierta manera, vivir la vida de cierta manera y tomar decisiones de cierta manera. Siempre trata de representar a las personas a través de un prisma. Como dice Stuart Hall, la noción tradicional de identidad cultural siempre se ha definido a sí misma como un yo completo, un yo verdadero que se esconde bajo los muchos yos superficiales o impuestos artificialmente. Sin embargo, existe otra versión de la identidad cultural, algo más moderno, en el que hay que profundizar más. Y como dice Hall, y le cito aquí, la identidad cultural es una cuestión de llegar a ser, además de ser. Pertenece tanto al futuro como al pasado, no es algo que ya exista, trascendiendo el lugar, el tiempo, la historia y la cultura. Las identidades culturales vienen de algún lado, tienen historias, pero como todo lo histórico, sufren una transformación constante. Lejos de estar eternamente fijados en un pasado esencializado que está esperando ser encontrado y que cuando se encuentre asegurará nuestro sentido de nosotros mismos en la eternidad. Las identidades son los nombres que damos a las diferentes formas en las que nos posicionamos y nos posicionamos dentro de ellos, las narrativas del pasado. Bueno, y aquí hablo específicamente de la novela de El punto de vuelta y el tema de identidad en esta novela. Siddhartha Deb en su novela trata los problemas de la política de identidad y el reconocimiento que enfrenta la comunidad inmigrante bengalí en el recién creado estado montañoso de Meghalaya, dominado por pueblos tribales. Este 20º estado de la India fue tallado en el estado de Assam en líneas tribales donde viven principalmente las tribus Khasi, Jaintia y Garo, son los nombres de los tribus. Aunque Deb no ha mencionado claramente el nombre de la ciudad de Shillong, antigua capital del estado de Assam, pero ahora Meghalaya, hay suficientes evidencias para señalar que la ciudad de la colina a la que se hace referencia en la novela no es otra ciudad que Shillong, la capital de Meghalaya. En esta hermosa ciudad montañosa, los inmigrantes bengalíes que cruzaron desde el este de Pakistán hasta el lado indio de la frontera
se establecieron como una vez fue el único lugar en la región que no estaba fracturado por divisiones étnicas e insurgencia. Y hubo amistad entre los líderes tribales y los colonos inmigrantes. Aquí yo estoy citando unas líneas de la novela. Pero más tarde, esta misma ciudad, que fue un anfitrión pacífico y amable para los inmigrantes, se convirtió en un sitio de hostilidad que negó el reconocimiento a los colonos bengalíes y los empujó a un estado de crisis de identidad y pertenencia. El giro de los acontecimientos en el pueblo montañoso los lleva a una situación en la que se ven privados de vivir una vida digna. Al encontrarse de repente como un forastero en su propia tierra en Bengala Oriental, donde había vivido durante varios años, el Dr. Dam sufre de tribulaciones posteriores a la migración y el estigma que tiene que enfrentar de ser un forastero. Continúa sirviendo a su país a través de su profesión de médico veterinario. Se aferra a su forma de vida idealista y el hecho de que en cada etapa de su vida en el noroeste su lealtad y compromiso sean cuestionados por sus jefes y colegas, y muestra que siempre tiene que demostrar algo para ser un conocedor, ¿no? Hasta entonces siempre será un forastero. En cada etapa de su vida, el Dr. Dam se enfrenta a la alienación y la discriminación de una forma u otra. Sin embargo, cree firmemente en el potencial de la India y, según él, su trabajo como médico veterinario ayudará al crecimiento de la India y a su vez mejorará las condiciones de pobreza en una de las zonas más atrasadas de la India. Sin embargo, con experiencias amargas que experimentan el padre y hijo, el hijo Babu ahora entiende que la idea que él tenía de su tierra natal ahora no es más que un espejismo. Incluso ahora, cuando va a reunirse con un ministro para una entrevista que ya ahora es después de hacia el fin de la novela, se ve que se ha hecho un periodista y va a la casa de un ministro para hacer una entrevista. Lo llaman Dahar. Dahar es una jerga y una palabra despectiva utilizado por el pueblo Khasi, el tribu de Khasi, para referirse a los pueblos no tribales. Más de una vez se le conoce como Bangladeshi. La idea de una nación, el hecho de ser una nación, una identidad nacional o una independencia, se cuestiona en cada etapa de la novela. Ahora yo hablo del tema de identidad en Hijas Deseables. Como dicho antes, esta novela es una novela de las inmigrantes y las actitudes y maneras de negociar las múltiples dislocaciones en tres diferentes perspectivas. Y a diferencia de la novela El punto de vuelta, en esta novela la migración es externa, ¿no? El desplazamiento es externo. La protagonista se llama Tara Chatterjee, quien está divorciada y vive con un norteamericano que se llama Andy. Ella tiene un hijo, Ravi, quien está sumergido en la cultura norteamericana. Tara está constantemente destrozada entre su deseo de vivir independientemente y la necesidad de tener a alguien con quien compartir su vida. Nacido en una familia brahman y educada, ella pertenece a una clase alta. Su padre siempre tenía planes de casarlas a sus hijas en familias intelectuales y muy típicas bengalas. Tara se casa con Vish Chatterjee, un ingeniero de software en los Estados Unidos. Tara lleva sueños de vivir en Estados Unidos con toda la comodidad y lujo que siempre ha querido tener. Por otra parte, la hermana mayor, Padma, vive su vida en los Estados Unidos como una inmigrante de origen étnico. Es decir, aunque vive en los Estados Unidos, no quiere dejar sus tradiciones y raíces indias. La segunda hermana, Parvati, vive una vida lujosa con su esposo indio, que ha vivido muchos años en los Estados Unidos, viviendo una vida privilegiada y rica en una parte fija de la ciudad de Mumbai, en la India. Ella simboliza la vida tradicional de una mujer india con educación occidental. La migración que pasa en las vidas de las tres hermanas no trata solo de las migraciones físicas, sino también de la migración mental, porque Bharati Mukherjee dice, y aquí la cito, los migrantes tenemos historias fascinantes que contar.
Muchos de nosotros hemos vivido en países recién independientes o emergentes. Cuando nos desarraigamos de esos países para llegar aquí o por voluntad o por necesidad, tenemos que absorber de repente 200 años de la historia norteamericana y aprender a adaptar a la sociedad norteamericana. Trato de mostrarlo en mis novelas y cuentos cortos. Mi propósito es exponer los norteamericanos a las voces energéticas de los nuevos habitantes de este país. Las tres mujeres, especialmente la protagonista Tara, tienen historias fascinantes que contar. Cuando Tara se va a los Estados Unidos, ella se siente un poco aislada de todo. Se siente muy ajena de los olores, el toque y la gente. Pero tenemos que notar que la inmigración no es una decisión voluntaria o consciente para las protagonistas de Mukherjee. La ausencia de una alternativa en decidir a emigrar y su estado como mujeres casadas tienen un efecto causal sobre la crisis de identidad de las mujeres inmigrantes. La decisión de matrimonio a menudo la hacen los hombres importantes en sus vidas, o el esposo o los padres. Las mujeres inmigrantes casadas de Mukherjee consideran el matrimonio como una ruta para escapar desde la claustrofobia del país de origen, que es la India. Sin excepción, consideran sus maridos como el emancipador o el redentor. Para estas mujeres, la inmigración es una oportunidad para desencadenarse a sí mismas desde el dominio de tradición y el poder masculino. La protagonista Tara experimenta un desplazamiento muy agudo. En su caso, ella es una mujer que rebela contra las hipocresías indias, pero también a la vez, cuando está en una tierra extraña y ajena, anhela estar rodeada de elementos de cultura india. Esta migración externa cambia su perspectiva completamente. La migración, en su caso, le libera de las cadenas de ritos indios, pero al mismo tiempo quiere reunirse con su familia, sus hermanas. De hecho, cuando entra un chico llamado Chris, quien es un defraudador y dice que es hijo de Padma, cuando él entra en su vida, esto le lleva a buscar sus propias raíces. La identidad de Tara es media india y media norteamericana. La autora la retrata como un sujeto híbrido, una imitación del hitos sociocultural. Ella viaja por un espacio hibridado en el que la autora reconstruye la noción de patria en el contexto de una sociedad en transición rápida en la época de globalización y consumismo. Tara, también la narradora de la novela, se siente orgullosa en su crianza tradicional y brahman, sin embargo, con su deseo de seguir adelante en la vida y formar una identidad por sí misma, adapta a las vías liberadas de la cultura americana o norteamericana. Tara narra la historia de su familia y a través de esta historia ella proyecta la creación de su propia identidad. Aquí el pasado juega un rol importante para construir el presente, para entender a sí misma y crear de nuevo una identidad nueva. Debería ahondar en el pasado y desplegar las complejidades de ello. El concepto de inmigración está bien incorporado en la narrativa de Hijas Deseables. Es el sentido de migración que produce un cambio en la identidad de Padma, que por fin hace de casa la ciudad de Nueva York la tierra de su voluntad. Sin embargo, su vínculo inalienable a su casa le hace que mantenga y preserve la cultura bengala en los Estados Unidos. La cultura ajena, por lo tanto, no puede subvertir su identidad tradicional. De hecho, traza y construye de nuevo su identidad cultural. Así, vemos que la migración juega un rol importante en reestructurar identidades individuales y percepciones y actitudes culturales. Las identidades de las tres hermanas están entrelazadas entre ellas. Nadie puede definirse sin la contribución de las otras. El papel de la identidad puede verse en el propio título, Hijas Deseables, o en inglés Desirable Daughters. Sugiere un cierto tipo de mujer de quien todos los padres estarían orgullosos y a quien todos los padres desearían tener. Aquí vemos cómo la identidad de la mujer está sujeta a qué tipo de mujer es ella. Una mujer necesita comportarse de una cierta manera para poder ser deseada. Su identidad depende de cómo la ven los otros. Y otra vez aquí me refiero a Stuart Hall, el crítico inglés. Él usa el método discursivo para hablar de identidad.
Él afirma que la identificación es un proceso que nunca termina, siempre is in proceso, está en proceso. No es determinado en el sentido de que se gana o se pierde, se sostiene o se deja. Y le cito aquí, identidad es entonces un proceso de articulación, de suturar, una sobredeterminación y no una subsunción. Siempre hay demasiado o muy poco, una sobredeterminación o una carencia, pero jamás algo apto, una totalidad. Como todas las prácticas significativas, está sometido al juego de la diferencia. Obedece la lógica de más que uno y como un proceso opera más allá de la diferencia. Involucra trabajo discursivo, el amarrar y marcar de fronteras simbólicas, la producción de efectos fronterizos. Requiere que consolide el proceso. Lo que se deja fuera, la fuera constitutiva. Según Hall, la identidad es una representación estructurada que consigue su aspecto positivo solo a través de la vista estrecha del aspecto negativo. La identidad siempre es un efecto temporal e inestable de relaciones que definen identidades por marcar diferencias. En Hijas Deseables también vemos que las identidades no son fijas, sino que cambian con el cambio de escenarios. Las identidades de las tres hermanas son fragmentadas. La identidad de la protagonista, Tara, es en parte india y en parte norteamericana. Ella viaja a través de un espacio híbrido en el que la autora reconstruye la noción de la patria en el contexto de una sociedad que cambia cada vez más rápido y la época de mucha globalización y consumismo. También vemos que Padma, la hermana de Tara, que también vive en los Estados Unidos, no puede dejar atrás su identidad india a través de haber migrado y vivir durante muchos años ahí. El concepto de migración está muy bien incrustado en la narratología de Hijas Deseables. Es la migración que resulta en el cambio de identidad de Padma. A diferencia de Tara, Padma se desplaza a Estados Unidos por su propia cuenta. Sin embargo, el cariño por su patria le hace que sostenga y preserve la tradición bengala en los Estados Unidos. La cultura ajena no logra subvertir la identidad tradicional. Como dice Stuart Hall, que la identidad es más bien aceptar y entender las rutas, the roots, ¿no? que entender la búsqueda y recuperación de las raíces, o roots en inglés, las dos palabras roots en inglés, una con, se deletrea en inglés R-U-T-A-S y el otro es R-W-T-S. Es decir, el R-W-T-S es las raíces y la otra es las rutas. Es decir, no vivimos en una tierra llana, así que tenemos que seguir colocándonos en la matriz de afiliaciones, lealtades y conflictos. No hay una posición, aspecto o experiencia singular de un individual, que puede ser el determinante final para establecer la identidad. La política de identidad se forma a través del conflicto que adquiere el lugar central entre la identidad definida por lo parecido, así como la diferencia. La construcción discursiva de identidad muestra importancia a las narrativas de la fijación de identidad que están basadas en la homogeneidad, en la creencia popular y la intemporalidad. Al clasificar identidad como una categoría, enfoca en un sentido de homogeneidad y semejanza, sin embargo, como un factor identificador, depende de una afirmación de heterogeneidad y diferencia. En el libro Identity, Community, Culture and Difference por Jeffrey Weeks, Weeks señala que, y le cito aquí, la identidad se trata de pertenecer sobre lo que tiene en común con alguna parte y lo que se coincide con otros. Bueno, y ahora hablo del tema de hogar en las hijas deseables. El sentido de hogar juega un rol importante en la construcción de la identidad de Tara. Cito al siguiente fragmento de la novela que dice Tara a su hermana para hablar de su importancia. Y dice ella que tenemos que dejar de vivir en un lugar que se nos ha cambiado mientras estuvimos fuera. No quiero ser un insecto perfectamente conservado, atrapado en ámbar, hermana. No puedo lidiar con la India moderna. Ha cambiado demasiado y demasiado rápido. Y no quiero vivir en una media India mantenida con medios artificiales. Bueno, es que esto muestra que los inmigrantes a veces ni pueden adaptarse a la cultura ajena, ni pueden dejar la cultura de su hogar.
así construyendo una nueva cultura híbrida. Las obras de inmigración nos enseñan las diferentes maneras en las que el género juega un rol importante en la construcción de la casa. Las mujeres juegan un rol importante en la construcción de un hogar y generalmente sus roles en la sociedad su rol en la sociedad ya está decidida. Pero cuando hablamos de las diásporas, el nuevo hogar en la diáspora presenta una oportunidad para inventar e imaginar de nuevo la visión del hogar. Como dice Karen Kaplan en su artículo Deterritorializations, the Rewriting of Home in Exile in Western Feminist Discourse, y la cito aquí, debemos dejar el hogar, por así decirlo, ya que nuestros hogares son a menudo lugares de racismo, sexismo y otras prácticas sociales dañinas. El lugar donde llegamos a ubicarnos en términos de nuestras historias y diferencias específicas debe ser un lugar con espacio para lo que se puede salvar del pasado y lo que se puede hacer nuevo. Para Tara, la noción del hogar tiene que ver no solo con la casa física, sino con un sentido de pertenencia. Esta falta de sentido de pertenencia siente ella en su estancia en los Estados Unidos de no tener gente conocida, ni las calles, ni costumbres. Ella se siente aislada, un sentido de soledad le llena y el problema es que tampoco quiere volver a las cadenas de tradición y costumbre que le esperan en la India por vivir con sus padres. La siguiente ubicación de Tara es Upper Height en San Francisco, donde un budista húngaro y su novio Andy le remodelan su casa. Ella dice ella se siente estar en casa en su nuevo hogar. Ella dice que me sentí por primera vez en mi vida totalmente en casa, sin ganas de irme. La nueva ubicación, dice, la hace sentir invisible en el sentido de que nadie la mira a través del prisma de ningún marcador de identidad como etnia, raza, religión o incluso género. Ella dice que la retórica de San Francisco me hace invisible. Cuando los niños pequeños se suben a mi regazo para que les lean o simplemente escuchen, no creo que me vean como algo diferente a sus padres, la enfermera de la escuela o su maestro. Prospero con esta invisibilidad. Me libera para renovarme por horas, citándola en esta novela. Este tipo de lugar la ayuda a deshacerse de todos sus marcadores de identidad e imaginar de nuevo su identidad como una persona independiente y libre de relaciones patriarcales y de género. El nuevo hogar le permite transformarse de algo que fue determinado por otros a algo que desafía y socava el género. Para las protagonistas de Hijas Deseables, la migración no es una elección voluntaria o consciente. Mukherjee, a través de las historias de Tara y Padma, presenta la crisis de asimilación. Padma ha recreado India en los Estados Unidos a través de aferrarse a la cultura india y negar todo lo que es norteamericano. Ella se relaciona solo con la gente de origen indio, trabaja en un canal de televisión india y vive en una zona rodeada por la gente del sur de Asia. Al contrario, Tara avanza a aceptar la cultura norteamericana. Ella está dispuesta a enfrentar el reto de asimilación y a recrearse. Para ella, los esfuerzos de su hermana mayor, Padma, a preservar la cultura india muestra su incapacidad de lidiar con los retos de asimilación, como dice Tara. El hecho de que ella se aferra a una versión de India, a cosas indias y amigos indios, la ropa india, la comida india y un acento encargador. A Tara le parecen una manera cobarde de sobrellevar en su país nuevo. El cambio es corrupción, es lo que pareció decir ella. Por la otra parte, Tara se cambia por toda su vida en los Estados Unidos. Ella es consciente de la multiplicidad de identidad. Tara es plenamente consciente del sentido de su estado de ser un forastero y de su sentimiento de no pertenecer. Su incapacidad de identificarse con la cultura tradicional norteamericana se muestra evidente en dislexia cultural al leer revistas norteamericanas. A pesar de ser una migrante deseosa que muestra voluntad de aculturar, el proceso le resulta difícil. Tara indica las discrepancias culturales que le impiden identificarse con las conclusiones de un artículo que vinculaba el orden de nacimiento y rasgos de carácter. Y aquí la cito otra vez: se le examinaba a cualquier persona que entraba o salía. Respetábamos la honestidad. No había rebelión ni buscar identidades individuales.
Y aquí, bueno, pues hacia el fin de mi presentación, yo hablo del tema de hogar, que también es muy importante en el punto de vuelta. El punto de vuelta explora el significado del hogar y la búsqueda de la patria. El concepto de hogar, tal como lo conocemos, ha sido el de un entorno seguro y protegido, donde nadie nos amenaza y ni tenemos sentimientos de alienación o exclusión. Sin embargo, a través de esta novela, desafía la noción de hogar. La novela, en su esencia, trata sobre el hogar y el recuerdo de un hogar perdido. Aquí vemos distintas actitudes del Dr. Dam y su hijo Babu. Mientras que el Dr. Dam, a lo largo de la novela, busca un hogar donde quedarse, para Babu el hogar es lo que recuerda como un lugar donde no experimento nada más que alienación. La casa donde se quedaron en Shillong es más un encuentro de opiniones divergentes y procesos de pensamientos del dúo padre-hijo, y es la madre quien es el punto de contacto para ambos. Tiene la capacidad de ver a través de los puntos opuestos de ambos sobre varios temas. El concepto de hogar en las partes iniciales de la novela es muy estable. El hogar a menudo se crea a través de la memoria y la memoria juega un papel importante en el mantenimiento de ese hogar. Como Deb lo expresa muy acertadamente en la novela, y le cito aquí, las generaciones que crecen en la estabilidad de un hogar familiar no saben nada del proceso incierto que llevó a crear ese hogar. La memoria humana es frágil y los niños que salen por la puerta de entrada y un buzón firme e inalterado en su camino a la escuela generalmente no se preocupan por saber nada de cómo se encontró este punto de estabilidad, este centro estable. Cuando crecen y siguen adelante, suele ser un simple principio de expansión, de agregar el ala extra o comprar el apartamento de la gran ciudad. Para aquellos que pasan por los caprichos de crear una casa y un hogar, sin embargo, hay una magia frágil en el conjunto de operaciones que conduce desde el plano hasta la estructura real. Bueno, y como vemos en este pasaje, el concepto de hogar como un punto de contacto estable y fijo es lo que hace que el Dr. Dam anhele el hogar. Anhela la estabilidad, un punto de contacto en su vida. Personas como el Dr. Dam son parte de una diáspora que, aunque dentro del país, siempre están en una búsqueda perenne de hogar. Para ellos, el hogar es un microcosmo de la nación. El Dr. Dam cree que la India es su hogar y tiene su propia idea de un hogar. También vemos la brecha generacional y el conflicto entre padre e hijo cuando durante la charla sobre la construcción de su nueva casa en Silchar, un lugar en Assam, Babu se dirige a su madre y le pregunta sobre cómo hacer un inodoro al estilo indio o al estilo occidental. Y su padre le grita y dice que tus antepasados fueron al campo para sus quehaceres matutinos. En las ciudades la gente usa las vías del tren. ¿Quién te crees que eres con tus ideas de leer revistas en el baño? Bueno, aquí vemos cómo la idea de hogar está muy entrelazada con la idea de nación. Sin embargo, a lo largo de las dos últimas secciones de la novela, a medida que la idea de nación comienza a romperse en pedazos, también lo hace la idea de hogar y patria. La casa de Dr. Dam en Silchar es arrasada por las autoridades que citan su condición de forastero, entre comillas, y terminan viviendo en una casa destartalada. La idea de la patria de Babu está muy relacionado con la memoria, un recuerdo que desea olvidar. Intenta aceptar el hecho de que el lugar donde vivía, el lugar que consideraba su hogar, probablemente nunca fue su hogar. El hogar donde vivía no le brindaba la seguridad y el confort que un hogar debe brindar. El regreso a casa se convierte en un mito y no quiere ir a esa tierra mítica. Lo ha soltado mientras dice, y le cito aquí, miro mi lugar de nacimiento sabiendo que nunca lo volveré a ver. Quiero que sea un hogar para todos los que viven ahí, que todos tengan un lugar en el que no se pueda perder ni robar. Pero cómo lograr ese futuro ya no es de mi incumbencia, le digo a mi ciudad natal. Realmente me ha dejado ir. Y bueno, pues para terminar, me gustaría citar a Avtar Bra, uno de los expertos de estudios sobre migración, y ella habla sobre el deseo de volver a casa, que no es necesariamente un deseo de volver al hogar. Ha escrito un libro que se llama Las cartografías de diáspora, en inglés
The Cartographies of Diaspora, y habla en el contexto de las diásporas que dice no necesariamente expresan el deseo de regresar a un lugar de origen, entre comillas. Y hace estas preguntas: ¿qué significa estar en casa? Es muy posible, y Siddhartha Dev muestra que en su novela uno puede sentirse como en casa en un lugar y sin embargo sentirse excluido socialmente. El capítulo final de la novela, titulado Dejando el hogar, relata con precisión la condición de Babu y cuáles son sus pensamientos sobre el hogar. Cuando conoce al señor Chatterjee, uno de sus tíos, descubre el hecho de que la gente de su comunidad, los inmigrantes bengalíes hindúes, son un pueblo disperso, errante, pero a diferencia de los judíos, no tenemos, y aquí les cito, que no tenemos una patria mítica como los judíos. Y aquí terminó mi presentación. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Siddharth, por esta interesante conferencia. Realmente tenemos ganas de que existan traducciones al español para que el público, no solamente peruano, latinoamericano, hispanohablante en general, pues puedan acceder a tan interesante literatura. Te agradezco por tu participación, también a las personas que nos están acompañando tanto aquí en la sesión Zoom como también por el acompañamiento en las redes. Y una pregunta, me atrevo yo a lanzar la primera pregunta. ¿Qué tal la recepción, digamos, de la crítica en la India ante estas novelas? ¿Hay una relación entre la reacción del público lector y la reacción de la crítica? ¿Van iguales? ¿Son diversas? Bueno, creo que ahora, con el transcurso de tiempo, ¿no? El sabor de los lectores de la India también ha ido cambiando, porque yo creo que hace muchos años, ¿no? Leíamos más a los autores, autores extranjeros, ¿no? Autores británicos o estadounidenses o de otros países, pero creo que este cambio, pues de cierta manera, claro que teníamos autores fantásticos, ¿no? En los años 90, también 80 y antes, pero yo creo que, y es mi opinión personal, que unos autores indios como, por ejemplo, Amitabh Ghosh, ¿no? Él es un escritor muy famoso y ha escrito, pues, muchas de sus novelas, pues se basan como fondo algún evento político de la India. Y creo que ahora muchos lectores leen, los indios, ¿no? Lectores indios leen, pues leemos a nuestros escritores y queremos saber más de nuestra historia, no una historia muy antigua, sino que la historia moderna, por ejemplo, ¿no? La historia del siglo XX y novelas basadas en estos eventos de la división o también de la emergencia que tuvo lugar en 1975 en la India. Mucha gente quiere leer estas novelas ahora, así que creo que está muy bien pues recibido por los indios, ¿no? Este tipo de novelas, y ahora aún más escritores están escribiendo sobre novelas que tienen como, pues, ciudades rurales, ¿no? Más como en el corazón de la India. Y este tipo de novelas están, pues, generando, están teniendo mucho éxito y se están haciendo muy popular. Eso es lo que yo, pues, me gustaría decir. Muy bien, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Siddharth. Ahora pasamos a preguntas que nos han ido formulando tanto desde la sala Zoom como también desde nuestro Facebook. Bueno, quisiéramos comenzar con la primera pregunta que nos formulan en el Zoom. Esta es de Yedanapudi Radiga. Nos pregunta lo siguiente. Bueno, hace llegar sus saludos desde Vancouver. Dice, me preguntaba si Bharati Mukherjee se identificó con la protagonista Tara.
tengo que confesar que esta pregunta quizás revele mi propio sesgo. Profesor Sidar. Bueno, muy buena pregunta. Gracias a Radhika por hacer esta pregunta. Yo creo que, bueno, en cierta manera sí que se identifica con la protagonista Tara, porque como yo cité en mi presentación, yo cité a Bharati Mukherjee diciendo que dice que los migrantes tenemos estas historias fascinantes. Y ella propia pues ha pues, tenido experiencias de migración, ¿no? Y haber casado con un extranjero y se ha mudado a Estados Unidos. Entonces, de hecho, aunque yo no he leído otras novelas de Bharati Mukherjee, pero de una manera, a un nivel, muchas de sus novelas se tratan de este concepto de la migración de la mujer. Entonces, siempre la mujer es una protagonista en, en sus novelas y esta experiencia de migración sí que ella quiere contar porque no quiere que la migración debe ser un caso de una asimilación total, ¿no? O un caso de solo mantener nuestras relaciones. Es que ella, en una de las entrevistas, ella sí que ha dicho que quiere mostrar este estado de hibridismo, ¿no? Que existe en un migrante. Y está bien si el migrante quiere estar en este estado y no, pues, no tener que elegir una manera de vivir, ¿no? O de asimilación, de integrarse en la cultura en la cultura ante anfitrión y tampoco pues tener que mantener muy rígidamente. Entonces, creo que sí, para responderte, Radhika, creo que viene mucha parte de su vida, ella escribe a través de sus novelas y creo que Tara es una parte de su vida. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Ahora vamos a pasar a una pregunta en nuestro Facebook. Es una pregunta que la ha formulado Fabiano. Nos comenta lo siguiente. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia. Excelente el tema y poder conocer más sobre la literatura contemporánea de la India. Mi pregunta está en relación con respecto al ejercicio y su experiencia como traducción. ¿Considera que encuentra mayores desafíos traduciendo del hindi al español que del inglés al hindi? Nos pregunta Fabián. Ok, bueno, pues gracias Fabiano por preguntar, por hacer esta pregunta. Bueno, yo hago la traducción literaria desde hace ahora casi 6 o 7 años. Y antes bueno, un poco más de esto, pero creo que cuando empecé a hacer las traducciones literarias, yo pensaba que como español no es mi lengua materna y como dominó inglés e hindi, creo que sería más fácil traducir de español al hindi o de español al inglés, pero nada más empecé a hacer las traducciones y me di cuenta de que las dos combinaciones, ¿no? De español al inglés o hindi, o de hindi a español o de inglés a español, son muy difíciles. El reto creo que existe en los dos, porque la traducción de literatura, ¿no? Una obra de literatura, cuando tenemos que traducir, es un trabajo muy creativo, ¿no? Y uno de mis profesores siempre me ha dicho que nunca hacemos traducciones, ¿no? Lo que hacemos son el llamado transcreaciones. Y yo estoy de acuerdo porque no existe una traducción perfecta, ¿no? Si yo vuelvo al libro del Abdo Nubidia que yo he traducido y si yo tendría que traducir otra vez,
me resultaría difícil, pero me resultaría que sería también un poco diferente de lo que he traducido. Así que nunca una traducción es perfecta y de muchas maneras nunca hacemos traducción, hacemos una transcreación, ¿no? Pero sí, eso es lo que me gustaría decirte, que ha sido una experiencia muy fantástica para mí descubrir mis potenciales, ¿no? De traducir a mi lengua materna también no es muy fácil, porque muchas veces los elementos culturales que puede que no existan en mi lengua, ¿cómo traduzco esto? Así que sí, es difícil, las dos combinaciones son difíciles. Espero haber respondido a tu pregunta, Pablo. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Bien, entonces esas son las preguntas que nos han hecho llegar hasta el momento. Eh, Creo que podemos cerrar, en todo caso, nuestro bloque de preguntas y poder darle las palabras al doctor Ricardo Sumalavia. Doctor. Muy bien, muchas gracias, Luis, por la coordinación de esta sesión y nuevamente quiero yo reiterar mi agradecimiento al profesor Siddharth Chandrasekhar, que ha estado aquí acompañándonos, ofreciéndonos una conferencia de alto nivel, de acuerdo a su formación y también para lograr, pues, afianzar la hermandad entre la cultura de la India con América Latina, con el mundo hispanohablante, específicamente con nosotros los peruanos. También quiero agradecer a cada una de las personas que nos acompañaban en la sesión Zoom, como también a todas aquellas personas que han estado siguiendo esta conferencia a través de nuestras redes, que, como saben, son conferencias que quedan grabadas y también seguimos recibiendo comentarios, apreciaciones, y eso es muy valioso porque de esa manera estamos también colaborando con la difusión de la cultura de la India con el público universitario, pero con el público en general. Muchísimas gracias, Cedar. No sé si unas palabras finales de despedida. Muchas gracias, Ricardo y Luis, y gracias a la universidad por haberme invitado y gracias a los asistentes por escucharme y bueno, pues hasta muy pronto, ¿sí? Hasta muy pronto. Bueno. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Nos encontramos en otra oportunidad. Muchas gracias.